¿Y qué dice la ley? Vamos viendo qué dice el artículo 83. Al que sin el permiso correspondiente porte un arma de uso exclusivo del ejército, armada o fuerza aérea, se le sancionará. Vamos con el primer punto. Con prisión de 3 meses a 1 año cuando se trate de las armas comprendidas en el inciso I del artículo 11 de la ley. Ustedes van a decir, 3 meses, 1 año, pues bueno, no es tanta la penalidad, pero sigue siendo de uso exclusivo del ejército y de prisión preventiva oficiosa. ¿Y cuál es el inciso I? Son estas armas: bayonetas, sables y lanzas. Los portan. Resulta que en México estas armas simplemente señaladas por la ley que son de uso exclusivo del ejército y de las fuerzas armadas. Por ende, los particulares no tienen ninguna razón para tenerlas consigo. Así lo establece la ley mexicana. Entonces, si usted porta estas armas, pudiera ser candidato a ser investigado por una acusación grave. Vamos con lo siguiente. Fracción segunda. Aquí ya las penalidades se agravan un poco más. Con prisión de 3 a 10 años de prisión cuando se trate de las armas comprendidas en los incisos A y B. Revólveres calibre .357 Magnum y los superiores a .38 especial. Y inciso B, pistolas calibre 9 milímetros Parabellum, Luger y similares, así como las .38 Super y Comando y las de calibre superiores. Bien, o sea que si ustedes portan estas armas, como se los acabo de señalar, o calibres superiores, van a estar cometiendo un delito grave dentro del territorio nacional. Recuerden, portar es llevar consigo e incluye traerlas en su carro. Esa es la fracción tercera. Prisión de 4 a 15 años, ya una penalidad muy alta que puede inclusive lograr que se pierda hasta un proyecto de vida cuando se trate de las otras armas comprendidas en el artículo 11. Fusiles, mosquetones, carabinas y tercerolas en calibre .223, pistolas, carabinas y fusiles con sistema de ráfaga, subametralladoras, metralletas y ametralladoras en todos sus calibres, escopetas con cañón de longitud inferior a 635 milímetros, las de calibre superior al 12 y las lanzagases, con excepción de las de uso industrial, municiones para las armas anteriores y cartuchos con artificios especiales como trazadores incendiarios, perforantes, humilleros expansivos de gases y los cargadores con postas superiores a .84 centímetros de diámetro para escopeta, cañones, piezas de artillería, morteros y carros de combate con sus aditamentos, accesorios, proyectiles y municiones. Proyectiles, cohete, torpedos, granadas, bombas, minas, cargas de profundidad, lanzallamas y similares, así como los aparatos, artificios y máquinas para su lanzamiento. Navíos, esto bueno, pues ya es otra cosa, ¿no? Navíos, submarinos, embarcaciones e hidroaviones. Aeronaves de guerra y su armamento, esto ya sabemos que no es probable que suceda. Y artificios de guerra, gases y sustancias químicas de aplicación exclusivamente militar y los ingenios diversos para su uso para las fuerzas armadas. Y en general todas las armas, municiones y materiales destinados exclusivamente para la guerra. Si por alguna razón conocen a alguna persona, algún familiar que se haya encontrado dentro de esta situación o se encuentra en prisión por algún error de estos, pues no duden en enviarles nuestro video o lo que aparece en la parte de abajo en la liga, para efectos de poder ayudarles a defenderlos y atender sus problemas. Bien, entonces este es importante que sepan para efectos de poder evitar que se cometan ese tipo de acciones, de portaciones de armas que los puedan llevar a una acusación grave. Y existe también un agravante en relación a todas las armas que establecía en las penalidades correspondientes. Resulta que si ustedes portan 2 o más armas de todas las que mencioné, la pena se va a poder aumentar hasta en 2/3 partes. ¿Qué quiero decirles? Es decir, yo les dije ahorita que todas estas armas que les comenté pudieran ya tener una penalidad de 3 a 10 años. ¿Qué significa? Que puede aumentarse hasta en 2/3 partes. Vamos a pensar, si ustedes tienen un lanzallamas, ustedes pueden enfrentar
una acusación de 4 a 15 años. Perdón, no le dije 3 a 10, de 4 a 15 años. ¿Cuánto es aumentar 2/3 partes a esto? Le aumentas 2/3 partes a 4, en donde estamos hablando que pudieran ser aproximadamente 6 años y medio. Y si le aumentas 2/3 partes a 15 años, pues estamos hablando que pudieran ser hasta 25 años. Entonces, ustedes pudieran enfrentar acusaciones graves de hasta 25 años si portan 2 o más armas de las que les acabo de mencionar. Es importante que sepan esta información y vuelvo a repetir, todas estas se consideran armas de uso exclusivo del ejército y tienen aparejada prisión preventiva oficiosa, es decir, que pasan su proceso en prisión en lo que se resuelve su inocencia o su culpabilidad, cosa que no queremos. Siguiente artículo, acopio de armas. Ustedes van a preguntar, ¿y qué es el acopio? Tener 5 armas o más. De las que acabo de mencionar, 5 armas o más. Ya deja de ser un delito agravante para convertirse en acopio de armas. Y la ley establece penalidades más altas. ¿Bien? ¿Qué dice el artículo 83 bis? Se va a castigar de 2 a 9 años cuando se haga acopio de armas de las establecidas en la fracción A y B del artículo 11. Y ahora lo que mencionamos primeramente en la exposición anterior, revólveres calibre .357 Magnum y los superiores a .38 especial y pistolas calibre 9 milímetros Parabellum y similares a las .38 Super y Comando y las calibres superiores. Es decir, si ustedes hacen acopio de armas de estas señaladas, ustedes serán castigados de 2 a 9 años de prisión en caso de ser encontrados penalmente responsables del mismo y evidentemente también llevarán su proceso penal en prisión. Y por otra parte, si hacen acopio de lo que establece el inciso I de la ley, que fue el que mencioné de manera particular por separado, que es precisamente bayonetas, sables y lanzas, solamente serán candidatos a la penalidad de 1 a 3 años de prisión, es decir, es una penalidad más baja por el tipo de arma que se está acusando. Sin embargo, también se consideran de uso exclusivo del ejército y hay que evitar portarlas consigo. Bien, y ahora aquí viene la acusación grave, el acopio de armas por todas las demás armas que ya mencioné en el artículo anterior, todas las armas que efectúan estos que acabo de mencionar, de 5 a 30 años de prisión. Aquí sí son ya acusaciones muy graves y más que nada si te puedes ver ahora sí que inmerso en poder, en que la fiscalía pretenda darte la pena máxima o pretenda acusarte por la pena máxima, que eso es otro detalle. Ya se toman otras particularidades, más que nada particulares del proceso y del imputado para efecto de ver si te pueden imponer la pena máxima, pero no queremos ni siquiera estar dentro de ese debate. Ahora bien, artículo 83 ter de la Ley Federal de Armas. Ojo, este artículo es básicamente igual al que acabamos de mencionar hace unos momentos sobre la aportación de armas de uso exclusivo del ejército, con la particularidad de que este artículo castiga la posesión, a diferencia del otro artículo que castiga la aportación. Y ustedes dirán, ¿cuál es la diferencia? Portación es tener contigo la arma dentro de tu rango y disposición, tenerla aquí a la mano, poder disponer de ella, si la tienes en tu carro, tener en la guantera o alguna otra circunstancia. Bien, y la posesión es que esté dentro de tu casa o que esté en algún otro lugar en donde no esté de inmediato dentro de tu rango de disposición, pero sí pues puedas acceder a ella caminando hacia el lugar o pues, teniendo dentro de tu casa y yendo por ella. Son acusaciones menos graves para la posesión que para la aportación. La primera de ellas es con una prisión de 3 meses a 1 año cuando se trate de las armas comprendidas en el inciso I, que en su momento lo desglosamos. Son las armas que menos castigo merecen, que son bayonetas, sables y lanzas, de 3 meses a 1 año. Pero recuerden que sigue siendo un delito en contra de la Ley Federal de Armas de uso exclusivo del ejército, que merece prisión preventiva. Entonces sigue siendo grave. Con prisión de 4 a 7 años si son de las que establece el inciso A y B, que se trata de los revólveres calibre .357 y superiores a .38 especial y los calibres 9 milímetros.
y con penalidad de 2 a 12 años cuando se trate de todas las demás armas que mencionamos también y que separamos en el caso de portación. Ahora bien, todo esto que es para la posesión. Si pueden ver, es menos grave que la portación, sin embargo sigue siendo delitos que merecen prisión preventiva oficiosa. Artículo 83.4. ¿Qué castiga este artículo? La posesión de cartuchos. De cartuchos para todas las armas que comprenden y que hemos venido señalando. Que puede ser que tú tengas un cartucho, que no tengas el arma, pero tengas un cartucho. Entonces, ahí es donde estuvieras cometiendo este delito. Entonces, ¿qué establece la ley? Fracción primera, con prisión de 1 a 4 años, si esos cartuchos son para las armas comprendidas en los artículos 9, 10 y 11 A y B de esta ley. Y de 4 a 7 años de prisión si tú tienes cartuchos, por ejemplo, para ametralladora. Ahí se te va a castigar de 4 a 7 años de prisión. Nada más por poseer el cartucho, nada más. No hay necesidad de que tengas el arma ni la ametralladora contigo. Si tuvieras la ametralladora, ya tuvieras la portación de la ametralladora y ya se te haría una acusación mucho más grave, porque ya serían más delitos los cuales se te estuvieran imponiendo por una figura que probablemente se llame concurso ideal de delitos, pero que es motivo de otro video. Bien, que quede claro. También la ley penal mexicana castiga la simple posesión de cartuchos, aunque no traigas el arma contigo, con estas penalidades que te acabo de mencionar. Artículo 83 quintus. ¿Qué castiga este artículo? La posesión de los cargadores para armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Aquí está interesante porque ya no distingue o ya no señala temas del tipo de arma, etcétera, sino que solamente te castiga por tener el cargador. Bien, y te castiga la ley con prisión de 1 a 2 años cuando se trate de 2 y hasta 5 cargadores. Si tú tienes dentro de tu rango de disposición o posees estos cargadores, si tienes de 2 a 5, vas a ser candidato a este delito. Fíjense, llama la atención que dice de 2 y hasta 5 cargadores. Es decir, si tienes un cargador solamente, pues en teoría no debería estar cometiendo el delito. Bien, si algún día se te acusa por tener un cargador, pues con este delito pudieras acreditar que no se trata de un hecho penalmente relevante. Pero bueno, de 2 a 5, de 1 a 2 años. Y con prisión de 4 a 8 años cuando se trate de más de 5 cargadores. Si tienes ya 6 cargadores o más, pues se te va a castigar de 4 a 8 años de prisión. Ahora vamos con lo que señala el artículo 84 de la Ley Federal de Armas. Este artículo ya está más enfocado para las personas que se dedican a comerciar, a introducir armas, más que nada los que están ya inmersos dentro de esta actividad ilegal. Entonces es bueno que lo sepan también porque también un error los pudiera llevar a cometer ese tipo de delitos. Y dice el artículo 84 que se va a imponer desde 5 hasta 30 años de prisión la primera fracción al que participe en la introducción al territorio nacional, es decir, a México, de forma clandestina, es decir, buscando que no lo sorprendan, introducir armas, municiones, cartuchos, explosivos y materiales de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Bien, es decir, si tú pretendes introducir al territorio nacional, si eres un americano que pretende realizar negociaciones con algún grupo organizado criminal en México y realizas esta actividad y eres sorprendido de introducirlo de manera clandestina, pues vas a cometer este delito y puedes ser castigado desde 5 hasta 30 años. Y la fracción tercera dice a quien adquiera los objetos a que se refiere esta fracción para fines mercantiles. Es decir, también quien adquiera todas estas armas, cartuchos, cargadores para fines mercantiles, es decir, para venderlos, también va a ser candidato que se le pueda acusar por una penalidad desde 5 hasta 30 años de prisión. Toda esta explicación sobre estos hechos, estas acciones que pueden incurrir en delitos, son las más importantes que establece la Ley Federal de Armas y las que muy posiblemente puedan cometerse
por ciudadanos americanos o por extranjeros al intentar ingresar a territorio nacional. Creo que abordamos en su mayoría todos los supuestos y todas las circunstancias en las cuales podemos estar dentro de este problema. Hay que evitar cualquier tipo de acción de este tipo, inclusive evitar cualquier tipo de, aún estando asesorados por tal vez un abogado americano que les comente que esto no es un delito, créanme que en muchas de las ocasiones, y por lo menos en el proceso penal mexicano, pudiera darse una detención por estas acciones y pudiera ocasionarles un problema aún más grave. Con gusto podemos asesorarlos y ayudarlos, a sus familiares o cualquier persona detenida por alguno de estos hechos que son graves para la ley mexicana. Espero que les haya ayudado y gustado este video y nos vemos muy pronto para otro video.